Curso de Religión Superior por el Padre Rafael Faria. Los sacramentales. Sacramentales son ciertas cosas o acciones que la Iglesia usa a semejanza de los sacramentos, para producir mediante su petición efectos principalmente espirituales. Se dice cosas o acciones porque efectivamente los sacramentales son de estas dos clases, a semejanza de los sacramentos, porque como estos son signos sensibles que producen efectos por lo general invisibles, difieren de los sacramentos en que su autor no es Jesucristo sino la Iglesia, en que no obran por virtud propia sino por petición de la Iglesia, en que no es santificante sino gracias actuales o auxilios temporales. El ministro de los sacramentales es por lo común el sacerdote, que obra en nombre de la Iglesia y emplea la materia y forma de vidas. Cosas que son los sacramentales. Son cosas sacramentales el agua bendita, las velas, ramos, ceniza, benditos, etc. La más importante es el agua bendita, que es agua mezclada con sal y bendecida con oraciones muy eficaces. Ella aleja de nosotros al demonio y nos alcanza tranquilidad, salud y segura protección. La Iglesia la recomienda mucho, en especial al acostarnos en momentos de tentación y para rociar el lecho de los enfermos. Acciones que son sacramentales. Se dividen en oraciones, bendiciones, consagraciones y exorcismos. Primero, solo son sacramentales aquellas oraciones a las que la Iglesia confiere especial valor para que produzcan efectos por su petición, por ejemplo, el confiteor, las rogativas y la velación de los esposos. Segundo, la bendición es un rito por el cual la Iglesia implora la protección de Dios sobre las personas y objetos o los santifica. De las bendiciones, unas son invocativas, invocan la bendición de Dios sobre el objeto, sin hacerlo sagrado, por ejemplo, la bendición de un puente o casa. Otras son constitutivas y hacen la cosa permanentemente sagrada, por ejemplo, la bendición de una iglesia. La bendición de un objeto aprovecha en primer término a la persona que hace uso de él. El ministro de la bendición es el sacerdote, cuyas manos son consagradas para que cuanto bendigan quede bendito. Pueden bendecirse los objetos destinados al culto, generalmente deben bendecirse los objetos piadosos como un rosario, todos los que no son indignos como un campo o una medicina. El ritual romano es muy rico en bendiciones y las tiene por toda suerte de necesidades. En lugar de acudir a rezos o usos supersticiosos, roguémosle al sacerdote aplique a nuestras diversas necesidades las oraciones del ritual. Tercero, consagración es un rito mediante el cual el obispo destina definitivamente alguna persona o cosa al culto mediante la unción con el santo crisma. Cuarto, exorcismo. Es un conjuro contra el demonio para arrojarlo de las personas, cosas o lugares y prevenir sus acechanzas. Efecto se estima por ellos. Los sacramentales nos alcanzan gracias actuales y favores temporales, reprimen al demonio, borran el pecado venial y nos preservan de males y peligros. Merecen pues nuestra estimación. Pueden faltarse a su uso por exceso, empleándolos para usos supersticiosos o temerarios, por defecto, despreciándolos. Los sacramentales aprovechan sobre todo a quienes en estado de gracia usan de ellos con fe y piedad. Tratado quinto de la oración. Capítulo 1. Su definición, su división. Primero, oración es la elevación del alma a Dios para adorarle, darle gracias, implorar perdón por nuestros pecados y pedirle lo que necesitamos. Por elevación del alma a Dios, entendemos que sus dos facultades principales, el entendimiento y la voluntad, se dirijan a Dios. El entendimiento pensando en Él o hablando con Él. La voluntad excitándose a afectos de adoración, amor, petición, etc. Con frecuencia se entiende por oración la pura petición, y en este sentido se define petición a Dios de las cosas que nos son convenientes. Segundo, la oración se divide en mental y vocal. La mental consiste en dirigirnos a Dios por medio de pensamientos y afectos. La vocal en juntar a los pensamientos y afectos las palabras.
Puede existir la oración mental sin la vocal, pero no puede existir la vocal sin la mental, porque palabras que no van acompañadas de atención y piedad no pueden ser oración. Divídese también en privada y pública. Pública es la que hacen los ministros de la Iglesia, en nombre de ésta y en la forma establecida por ella. Privada, la que carece de estas condiciones. La oración hecha en común, aunque no es pública, tiene valor especial por la promesa de Cristo. Cuando dos o tres oraren en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Fines por excelencia. Los fines de la oración son los mismos del sacrificio, a saber, la adoración o reconocimiento de Dios como Creador y Ser Supremo, la acción de gracias por sus beneficios, la demanda de perdón por los pecados, la petición de gracias y favores. Pero como en el sacrificio prevalece la adoración, así en la oración predomina la petición. La oración es un acto excelentísimo. Para el hombre es muy honroso elevarse hasta su Creador y conversar con Él. Además, por esta comunicación alcanza bienes de incalculable valor. Necesidad de la oración. La oración es necesaria para salvarse, el que tiene uso de razón. Lo sabemos por la enseñanza de la Escritura, de la tradición y de la Iglesia, y por la misma razón. La Escritura nos enseña la necesidad de la oración. Jesucristo nos insiste en ello en muchos lugares. Por ejemplo, vigilad y orad para no caer en tentación. Y es necesario orar siempre y no desfallecer. Y nos lo confirmó con su ejemplo. San Pablo insiste también en el mismo pensamiento. Sed constantes en la oración, orad sin interrupción, haced en todo tiempo con espíritu y fervor continuas oraciones. Recomienda sucesivamente en su carta a los romanos, tesalonicenses y efesios. Segundo, los padres y doctores de la Iglesia enseñan de modo uniforme su necesidad. San Juan Crisóstomo dice, es absolutamente imposible vivir y morir virtuosamente sin el auxilio de la oración. Y San Alfonso, el que ora se salva, el que no ora se condena. Tercero, la Iglesia nos proporciona la misma enseñanza y toda su liturgia, misas, sacramentos, oficio divino, funciones sagradas, son una ininterrumpida y fervorosa oración. Cuarto, la razón iluminada por la fe nos enseña la necesidad de la oración, ya por parte de Dios, ya por parte del hombre, por parte de Dios, no porque necesite de ella, sino porque le exige como tributo de alabanza y gratitud por sus beneficios. Por parte nuestra, porque la oración es la fuente de la gracia y sin ésta no podemos nada para el cielo, y porque nos atrae la divina protección en las necesidades y peligros que nos rodean. Contra la oración objetan algunos que Dios sabe lo que necesitamos y que en consecuencia es inútil pedírselo. Es cierto que Dios sabe lo que necesitamos, empero debemos orar, porque así nos lo manda, porque al orar nos ponemos en las disposiciones de humildad y confianza necesarias para merecer su ayuda, para que en alguna manera nos hagamos dignos de su gracia por la oración bien hecha. Encontramos claramente en la Escritura que Dios todo lo promete a la oración y que nada nos promete sino por ella, de aquí que nos sea indispensable. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y quien llama se le abre. Consecuencia lógica. Si no pedimos, no recibiremos, si no buscamos, no hallaremos, si no llamamos, no se nos abrirá. Necesaria en especial para tres cosas. La oración es necesaria para cumplir todos los mandamientos, vencer todas las tentaciones y alcanzar la perseverancia. La razón es que nuestra naturaleza es muy débil y sin la ayuda divina no puede ni cumplir los mandamientos, ni vencer las tentaciones que presenten dificultad especial, ni perseverar hasta el fin. Al hablar de la gracia, comprobamos que estas cosas no las conseguimos sino por la ayuda de la gracia. Pues bien, la gracia no se nos da sino por la oración. Igualmente al hablar del mérito, vimos que nadie puede merecer con mérito estricto la perseverancia final, y que esta es una gracia que sólo obtenemos mediante la humilde oración. Circunstancias de la oración. ¿Qué cosas podemos pedir?
Podemos pedir en la oración cuanto podemos lícitamente desear. Todo cuanto pidiereis en la oración teniendo fe, os será concedido. De modo principal y absoluto debemos pedir nuestra salvación y los medios para conseguirla. Podemos también pedir otros bienes, pero ya no en forma absoluta, sino con una doble condición, que no sean obstáculo a nuestra salvación y que nos sometamos a la voluntad de Dios, si Él para probarnos, acrecentar nuestros méritos o castigar nuestras faltas, no nos los concede. ¿A quién debemos orar? Debemos orar a Dios y hacerlo siempre por mediación de Cristo, a ejemplo de la Iglesia que termina sus oraciones con estas palabras: Perdominum nostrum Iesum Christum, por nuestro Señor Jesucristo. Nos conviene también orar a María Santísima y a los santos, porque son poderosos intercesores ante Dios. Invocamos de distinta manera a Dios y a los santos, a Dios como dueño y Señor, a los santos como intermediarios ante Él. Por eso en las letanías, cuando se invoca a Dios, se contesta: Miserere nobis, apiádate de nosotros. Y cuando se invoca a María o a los santos, ora pro nobis, ruega a Dios por nosotros. ¿Por quién debemos orar? En especial debemos orar por nosotros mismos y por aquellos que nos están unidos con vínculos de sangre, gratitud, amistad o justicia, como son nuestros padres, parientes, amigos, bienhechores, y aquellos a quienes hemos podido inducir al mal. Debemos también orar por la Iglesia, por el papado y por la patria. Por la Iglesia, porque todos somos sus hijos y debemos socorrernos mutuamente como miembros de un mismo cuerpo. Por el papado, para que Dios lo asista con particular protección en sus múltiples y gravísimas obligaciones. Hemos de encomendar también, por motivo semejante, a nuestro obispo y al párroco. Por la patria, para que Dios le dé la paz y prosperidad, la mantenga en armonía con la Iglesia y dé sabiduría a sus gobernantes. ¿Cuándo hemos de orar? Estamos obligados a orar en las tentaciones para poderlas vencer. Cuando nos obliga un precepto que no podemos cumplir sin orar, como la confesión, en peligro de muerte y frecuentemente en la vida. De modo especial se nos aconseja la oración al levantarnos para consagrar a Dios el día, al empezar nuestras obras principales, y al acostarnos para darle gracias y pedirle perdón por nuestras faltas. La omisión de estas oraciones en sí misma no es pecado, pero quien frecuentemente las omite se priva de muchas gracias y se coloca en peligro de pecar. Practiquemos el precepto de Cristo de orar sin interrupción, elevando frecuentemente a Él nuestro pensamiento, ofreciéndole nuestras acciones con el fin de agradarlo. Capítulo 2. Cualidades de la oración. Son atención, devoción, humildad, confianza y perseverancia. La atención. Consiste la atención en pensar en Dios y en las necesidades que le exponemos. La atención es indispensable, y quien ora sin ella no puede esperar que Dios lo escuche. ¿Cómo pretendes que Dios te escuche si tú mismo no te escuchas? Dice San Agustín. Oración que no advierte con quien habla, y lo que pide no lo llamo yo oración, aunque mueva mucho los labios, dice bellamente Santa Teresa. La atención puede ser a las palabras de la oración para pronunciarlas bien, al sentido para entenderlo y gustarlo, a la presencia de Dios para unirse a Él. De estos modos el segundo es mejor que el primero y el último que los otros dos. Las distracciones en la oración son pecado cuando las consentimos por la irreverencia que envuelven hacia Dios. Si procuramos vencerlas con generosidad, más bien aumentan su mérito. Los medios más recomendables para alejarlas son buscar el lugar y tiempo más oportunos, recogerse unos momentos antes de la oración para pensar lo que se va a hacer y determinarse a hacerlo bien, conservar recogidos los ojos, alejar la distracción tan pronto se advierte. Antes de la oración prepara tu alma y no seas como hombre que tienta a Dios. La devoción. La devoción consiste en el vivo deseo de honrar a Dios y ser escuchado,
Es necesaria porque Dios escucha el corazón y no los labios, y porque el fruto es proporcionado al fervor. Oh Señor, qué fuerza tiene para con vos un suspiro salido de las entrañas, dice Santa Teresa. Rezar sin deseo ni fervor equivale a decirle a Dios que no apreciamos el bien que le pedimos. Es medio muy a propósito para movernos al fervor el proponernos en la oración un fruto determinado, como el remedio de alguna necesidad o la adquisición de la virtud que más falta nos hace. El fervor sensible en la oración puede ser muy útil, pero no es necesario, pues la devoción está esencialmente en la voluntad y no en el sentimiento. De aquí que se pueda orar con fervor aun en medio de la sequedad. La humildad. La humildad consiste en reconocer ante Dios nuestra nada, indignidad y miseria y pedirle nos socorra. Nuestra nada, porque ante Dios nuestro ser es como nada. Nuestra miseria, porque estamos llenos de necesidades y flaquezas. Nuestra indignidad, porque muchas veces hemos correspondido con ofensas a los favores divinos. La humildad en la oración es indispensable, porque Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. La oración del humilde penetrará a las nubes y no se alejará del trono de Dios hasta que el Altísimo le escuche, dice la Sagrada Escritura. Recordemos también la parábola del fariseo y el publicano. Agrada más a Dios la oración del pecador humilde que la del justo orgulloso, dice San Agustín. La confianza. La confianza consiste en esperar firmemente de la bondad de Dios lo que le pedimos. La confianza es indispensable. Nuestro Señor así lo establece. Cuantas cosas pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y Santiago nos alerta. Pide el hombre con fe sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que va y viene, y por eso no piensa que el hombre que recibirá cosa alguna de Dios. Ayuda nuestra confianza en pensar que Dios tiene omnipotencia y bondad infinitas. Cómo se compadece un padre de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen, porque conoce nuestra miseria y sabe que somos polvo. Salmo. Es muy apta también para excitar nuestra confianza esta expresiva frase de San Pablo: el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo después de habernosle dado, dejará de darnos cualquier otra cosa? Romanos. La perseverancia. La perseverancia consiste en hacer constantes en la oración, no dejándola por desidia, desconfianza o fastidio. Nota de este canal. Y tampoco dejar de orar porque se haya cometido pecado mortal. Y Dios quiera, pronto recobremos la gracia. Cierra nota. Ella es indispensable. Así Cristo nos dice: es necesario orar y no desfallecer. Esto es, no dejar nunca de orar. Y en otro lugar, el que persevere hasta el fin será salvo. Lucas y Mateo. Es de San Agustín este consolador pensamiento. Mientras no se aparte de ti tu oración, puedes estar seguro que no se ha apartado de ti la misericordia de Dios. Hay que perseverar aunque parezcan inútiles nuestras oraciones, pues como advierte San Agustín, ciertas gracias no son negadas, sino diferidas para ser dadas a su debido tiempo. Dios difiere escucharnos para castigar nuestros pecados, ya para movernos a mayor humildad y fervor, ya en fin para dar mayor mérito a nuestras oraciones. En efecto, si inmediatamente consiguiéramos cuanto pedimos, no habría mérito en orar. Capítulo 3. Sus efectos y eficacia. Efectos de la oración. La oración primero honra a Dios y le da gracias por sus beneficios. Segundo, respecto al hombre es meritoria, satisfactoria e impetratoria. Como meritoria nos merece de justicia un aumento de gracia santificante y de gloria. Como impetratoria nos alcanza de Dios las gracias actuales que necesitamos. Como satisfactoria aplaca su cólera y paga la pena debida por nuestros pecados. Además, la oración aumenta en nosotros las virtudes infusas, en especial las que pedimos en ella.
ilumina nuestra inteligencia y afirma nuestra voluntad en el bien, trae muchas veces a nuestra alma paz y consuelo interior. Su poder y eficacia. El poder de la oración es inmenso, y por ella podemos obtener cuanto nos se oponga a nuestra salvación. En verdad os digo que todo cuanto pidiereis en mi nombre os será concedido. La oración es infalible cuando va acompañada de las debidas condiciones, a saber, que se pide una cosa conforme con la divina voluntad, en estado de gracia, y con las condiciones ya expresadas de atención, devoción, humildad, confianza y perseverancia. Además, que la pedimos para nosotros mismos. Si la pedimos para otra persona, es necesario que no ponga obstáculos a la gracia. Sobre la oración del pecador, véase el numeral 907. El secreto de la oración está en la unión del hombre con Dios, siendo esta unión la medida de su eficacia. A pesar de nuestros pecados y flaquezas, Dios viene en ayudarnos, en virtud de su promesa, y podemos decir con San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Ineficacia de nuestras oraciones. San Agustín señala 3 razones por las cuales son ineficaces. Porque pedimos cosas malas, esto es, pecaminosas, o que al menos pueden ser obstáculo a nuestra salvación. Porque pedimos siendo malos, esto es, en pecado mortal, y en especial con ciertos pecados que impiden que Dios nos escuche. Porque pedimos con malas disposiciones, hallándose ausentes de nuestra alma aquellas que hacen la oración eficaz. La oración del que pide cosas inconvenientes es mejor oída por Dios negando que concediendo lo que se le pide. Algunas veces Dios propicio niega lo que pides y Dios airado te lo concede, dice San Agustín. Los pecados que especialmente impiden que Dios nos escuche son la sangre inocente derramada. Aun cuando multipliquéis la oración, no os oiré porque vuestras manos están llenas de sangre. Isaías. El orgullo. Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. El corazón duro. El que cierra sus oídos al clamor del pobre, clamará y no será oído. El menosprecio de la ley divina. Será abominable la oración del que aparta sus oídos para no oír la ley. Ningún pecador debe, sin embargo, desalentarse ni dejar la oración, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel. Solo que en estos casos la demanda debe ser más humilde y perseverante, y nacer de un corazón contrito para que Dios la atienda. Tú, Señor, no desprecias al corazón contrito y humillado. Como evidente conclusión de este tratado, debemos deducir que nos es indispensable acudir a la oración y procurar llevar a ella las mejores disposiciones. La oración es la gracia que el Señor nunca niega y la llave que nos abre el tesoro de todas las demás gracias, inclusive de la bienaventuranza. Capítulo 4. Oraciones en particular. El Padre Nuestro. La más excelente de las oraciones es el Padre Nuestro, porque su autor es el mismo Jesucristo, y porque encierra cuanto debemos pedir, ya se refiere a la gloria de Dios, ya a nuestro provecho, en orden admirable. Llámase oración dominical porque fue compuesta por nuestro Señor. Dominical viene de Dominus, Señor. El Padre Nuestro se puede dividir en un exordio y 2 partes. La primera se refiere a la gloria de Dios y encierra 3 peticiones. La segunda a nuestro provecho y encierra 4. El exordio. Son las palabras Padre nuestro que estás en los cielos. Llamamos a Dios Padre porque en el orden natural nos dio la existencia y en el sobrenatural nos ha hecho sus hijos adoptivos. Le decimos Padre nuestro y no Padre mío, porque siendo todos sus hijos, debemos mirarnos como hermanos y pedir unos por otros, que estás en los cielos. Pues aunque Dios está en todas partes, el cielo es el trono de su gloria y el lugar en que esperamos poseerlo.
esta invocación debe excitar en nosotros el amor y la confianza, ya que al poder de Dios junta la misericordia de Padre cariñoso. La gloria de Dios. Para la gloria de Dios pedimos que sea conocido y glorificado, reine en nosotros y se cumpla su santa voluntad. Hay en estas peticiones orden admirable. En la primera pedimos la gloria de Dios, último fin de todos los seres. En la segunda nuestra participación, en ella mediante el reinado de Dios en nuestra alma. Y en la tercera, el medio necesario para darle esa gloria, o sea, la obediencia a su ley. En la primera petición, santificado sea tu nombre. Pedimos que el nombre de Dios y también el mismo Dios sea conocido, amado y glorificado por todas las criaturas. En la segunda, vénganos tu reino. Le pedimos que reine ahora en nosotros con su gracia, para que reine después en la gloria, que su reino en la tierra, o sea, la Iglesia católica, se extienda cada día más, los paganos, herejes y cismáticos vengan a su seno, y que reine en la sociedad y en todas las naciones. En la tercera petición, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Le pedimos que cumplamos su voluntad en la tierra con la misma fidelidad y presteza con que la cumplen los santos en el cielo. Nuestro bien y provecho. Para nuestro bien y provecho le pedimos que nos dé los bienes que necesitamos y nos libre de males, a saber, perdone nuestros pecados, nos preserve de pecar y nos libre de todo mal. En la cuarta petición, el pan nuestro de cada día dánosle hoy, le pedimos todos los bienes que necesitamos, para el alma su gracia y auxilios, para el cuerpo el alimento y demás dones de orden temporal. Decimos pan nuestro para excluir el deseo de bienes ajenos. Danos y no dame para pedir unos por otros. De cada día dánosle hoy, porque no debemos pedir abundancia de bienes materiales, sino lo necesario, de acuerdo con nuestra condición. No nos prohíbe Dios preocuparnos por nuestro porvenir, con tal que lo que hagamos de modo cristiano y razonable, sin perder de vista nuestro último fin y su misericordiosa providencia, pues, ¿quién conoce las cosas de que necesitamos? Mateo. En la quinta petición, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Le pedimos al Señor que nos perdone nuestros pecados, que son deudas contraídas con su justicia, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido o hecho mal. Se advierte aquí claramente el precepto de perdonar a nuestros enemigos. No perdonarlos es decirle al Señor que tampoco nos perdone, puesto que le pedimos que nos perdone en la medida en que perdonamos. Si nosotros no perdonamos a los hombres las ofensas que nos hayan hecho, tampoco nos perdonará los pecados nuestro Padre Celestial. Mateo 6:15. En la sexta petición, no nos dejes caer en la tentación. No le pedimos no tener tentaciones, pues nuestra condición sobre la tierra es de prueba y de lucha, sino que nos dé fortaleza para poderlas vencer. En la séptima petición, mas líbranos del mal, le pedimos que nos preserve de todo mal en el alma y en el cuerpo. La palabra amén significa así sea, y con ella renovamos nuestro deseo de ser escuchados en todo cuanto acabamos de pedir. El Ave María. Después del Padre Nuestro acostumbramos recitar el Ave María, para que la Virgen Santísima con su poderosa intercesión nos alcance más fácilmente lo que pedimos a Dios. El Ave María se divide en dos partes. La primera es de alabanza y consta de las palabras con que el arcángel Gabriel y Santa Isabel saludaron a María. La segunda es de súplica y fue agregada por la Iglesia. La oración de alabanza. Las palabras Dios te salve María son un saludo respetuoso que indica la veneración del arcángel a María y nuestra devoción. Llamamos a María llena de gracia, porque Dios la colmó de gracia desde su nacimiento, porque durante toda su vida la gracia fue creciendo hasta la mayor plenitud que se puede concebir en una criatura. Le decimos, el Señor es contigo.
porque Dios estuvo íntimamente unido con María, a la cual escogió para ser hija predilecta del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. La proclamamos bendita entre todas las mujeres, porque fue elegida entre todas para madre del Verbo y reparadora de la falta de Eva, y porque sólo ella pudo juntar los títulos de Virgen y de Madre. Añadimos, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, porque Jesús su Hijo merece toda bendición y gloria, y porque el mayor título de honor para María es Madre de Jesucristo. Al recitar esta primera parte del Ave María, que es de alabanza, le recordamos a María los privilegios con que Dios la enriqueció. La bendecimos y nos regocijamos de corazón al verla tan enaltecida por el mismo Dios. La oración de súplica. Le decimos luego, Santa María, Madre de Dios, por ser palabras muy propias, ya para traernos su benevolencia, ya para inspirarnos gran confianza en su poder y protección. Terminamos con las palabras, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, porque, al reconocernos pecadores y miserables, interesamos mejor su misericordioso corazón, porque en todo momento necesitamos su protección, y porque la hora de la muerte es la hora suprema de que depende nuestra eternidad, y en que seremos más duramente combatidos por el demonio. Al recitar la segunda parte del Ave María, que es de súplica, queremos asegurarnos su protección en todos los instantes de la vida y la perseverancia final en el trance de la muerte. Esta segunda parte del Ave María la redactaron los padres del Concilio de Éfeso el año 431. Otras oraciones a la Santísima Virgen. El Rosario la salve. Primero, el rosario es una oración compuesta de 15 decenas de Ave Marías, precedida cada decena de un pater y acompañada de la consideración de un misterio de la vida de Cristo o de María. Comúnmente se entiende por rosario la tercera parte del rosario completo, o sea, la recitación de 5 casas o decenas. Su excelencia proviene de la dignidad de las oraciones que lo componen, el Padre Nuestro y el Ave María, de la utilidad que trae a nuestra alma la consideración de los misterios de Cristo y de María Santísima, de que la misma Virgen lo recomendó a Santo Domingo, y la Iglesia lo ha enriquecido con muchas indulgencias y aconsejado con especial insistencia, como la devoción de la familia cristiana. La acusación de que el rosario es monótono por la repetición de las mismas oraciones no tiene fuerza para el buen cristiano que ha estudiado el Padre Nuestro y la Ave María y ha comprendido que no puede haber oraciones ni más excelentes, ni más gratas al corazón, ni más poderosas ante Dios. He aquí los 15 misterios del rosario, misterios gozosos para el lunes y jueves, la anunciación del arcángel a María, la visitación de María, el nacimiento de Jesucristo, su presentación y su hallazgo en el templo, dolorosos martes y viernes, la oración del huerto, la flagelación, coronación de espinas, carga de la cruz y crucifixión de Cristo, gloriosos miércoles, sábado y domingo, la resurrección y ascensión de Cristo, la venida del Espíritu Santo, la asunción y coronación de María. La enunciación y consideración de estos misterios es muy útil y de rigor para ganar la mayor parte de las indulgencias del rosario, pero no es esencial a él. Reza pues el rosario, el que lo reza sin los misterios. Segundo, la salve es una plegaria muy tierna y hermosa a propósito especialmente para momentos de angustia, tentación o necesidad. En ella, después de saludar a María como Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, y de exponerle que vivimos desterrados en un valle de lágrimas, le rogamos vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos, y después de este destierro nos muestra a Jesús, el fruto bendito de su vientre. Terminamos recordándole sus títulos de piadosa, compasiva y siempre virgen. Tratado sexto de la liturgia.
Capítulo 1. Naturaleza de la liturgia. Etimología y definición. Etimológicamente, liturgia significa ministerio u oficio público. Viene de las palabras griegas leiton, público, y ergon, ministerio. Hoy día se da el nombre de liturgia al culto público que la Iglesia rinde a Dios en oposición al culto privado de los particulares. Liturgia es el conjunto de actos mediante los cuales la Iglesia rinde a Dios culto público en la forma que ella señala. Dícese, primero, conjunto de actos, palabras que denotan el objeto de la liturgia. Los principales son el sacrificio, los sacramentos y el oficio divino. Segundo, mediante los cuales rinde a Dios culto público, palabras que denotan su fin. Tercero, en la forma que señala, palabras que comprenden las cuatro principales circunstancias de la liturgia, a saber, el lugar litúrgico, o sea, principalmente el templo, los medios que utiliza, o sea, los objetos sagrados, los elementos simbólicos y las artes sagradas, como explicaremos, el modo mediante el cual rinde a Dios el culto debido, o sea, el simbolismo litúrgico y las ceremonias, el tiempo litúrgico o división del año en orden al culto. Cualidades del culto litúrgico. El culto litúrgico tiene cuatro cualidades. Es, primero, externo para que todos puedan tomar parte en él. Segundo, interno porque debe ir acompañado de devoción interior. Tercero, público, es decir, en nombre de todo el pueblo cristiano. Cuarto, oficial, porque se hace en nombre de la misma Iglesia por los ministros diputados por ella. Litúrgico tiene dos significados: lo que pertenece al culto público, cuando decimos que la misa es un acto litúrgico, lo que se hace de acuerdo con las reglas de la liturgia. Así decimos que tal oración no es litúrgica si no está de acuerdo con ellas. Fines de la liturgia. Tiene dos fines principales y otros dos secundarios que son como medios para conseguir los fines principales. Los principales son la gloria de Dios y la salvación de las almas, los mismos que se propuso Cristo en la encarnación. Dios ha dispuesto que estos dos fines marchen siempre unidos, y así cuanto contribuye a su gloria contribuye también a nuestro provecho, e igualmente nuestro bien espiritual redunda en su gloria, pues es don suyo. En algunos actos litúrgicos prima el fin de dar gloria a Dios, por ejemplo en el sacrificio; en otros nuestro provecho, por ejemplo en los sacramentos. Los fines secundarios de la liturgia son uno doctrinal y el otro moral: ilustrar el entendimiento en las verdades cristianas y fomentar la virtud. Extensión de la liturgia. La liturgia se extiende a todo lo que se refiera al culto público. Abarca, pues, el sacrificio, los sacramentos y la oración. Dos errores deben evitarse: confundir la liturgia con las rúbricas, como si la liturgia fuera una simple reglamentación del culto; confundirla con el diletantismo o amor al arte, sin atender el caudal de enseñanza y vida cristiana que encierra y que es lo principal en ella. Confundir la liturgia con las rúbricas equivaldría a confundir las grandes obras del pensamiento humano, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante, con las reglas gramaticales que en ella se observan. La liturgia es muy superior en dignidad e interés. No es una parte del culto, sino que es todo el culto, con toda su divina excelencia. Tampoco debe confundirse con el diletantismo. Está bien que uno ame el arte, pero el arte es solamente uno de los medios de que se vale la liturgia. Nuevamente, aquí la liturgia es algo mucho más digno y excelente. Jesucristo y la liturgia. Jesucristo llena toda la liturgia cristiana, porque es principio y término de ella, y porque la liturgia se complace en considerarlo continuamente como mediador ante Dios. Jesucristo, principio de la liturgia. Porque es el autor del sacrificio y los sacramentos. Es como lo llama San Pablo, et liturgo,
esto es, el sacerdote por excelencia. El ministro principal de la liturgia es también Cristo, ya que ella prosigue la obra santificadora de su redención. El ministro secundario es el sacerdote, que participa realmente del sacerdocio de Cristo por la ordenación. Por eso San Pablo los llama ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Si Jesucristo no fuera el ministro principal, no se podrían comprender las palabras de la consagración. Este es mi cuerpo, porque evidentemente no se trata aquí del cuerpo del sacerdote, sino del cuerpo de Cristo. Los fieles participan del sacerdocio de Cristo en sentido místico y espiritual, en cuanto son miembros del cuerpo de Cristo, sacerdote eterno. San Pedro dice a los fieles, vosotros sois una raza escogida, una clase de sacerdotes reyes, una nación santa. Pero así como no somos miembros del cuerpo de Cristo en un sentido real, sino místico, así los fieles no participan del sacerdocio de Cristo, sino en un sentido místico y espiritual. Jesucristo, término de la liturgia. Jesucristo es término de la liturgia porque el fin del culto es honrar a Dios y Jesucristo es Dios. Por eso dice San Agustín que la liturgia debe llevarnos de Cristo hombre a Cristo Dios. Además, el fin del culto es honrar a Dios en su Trinidad de personas, pero hemos conocido, adorado y amado esa Trinidad únicamente por conducto de Cristo y el Verbo encarnado. El objeto del culto litúrgico es múltiple. Primero, Dios es su primer objeto, y al honrarlo, honra a las tres divinas personas. La Iglesia no ha establecido fiestas en particular para cada una de ellas, porque no quiere que perdamos de vista su unidad de naturaleza. Las fiestas que ha instituido en honor del Verbo encarnado y del Espíritu Santo, no las ha instituido para honrar las divinas personas en sí mismas, sino para celebrar las manifestaciones y obras que han hecho en favor de los hombres. Segundo, Jesucristo es el segundo objeto del culto litúrgico, ya como Dios, ya en su carácter de mediador entre Dios y los hombres. Tercero, María Santísima es objeto del culto por su dignidad de Madre de Dios y los santos por la excelencia que Dios les participó. Cuarto, las personas sagradas reciben culto en confesión de su excelencia. Quinto, los fieles reciben honor por ser miembros del cuerpo de Cristo y las cosas sagradas por estar consagradas a Dios. Así la Iglesia honra a sus ministros con venias, incensaciones, etc., inciencia al pueblo en la misa cantada, y también los altares y reliquias de los santos. Así también nos descubrimos al pasar frente al templo. Jesucristo nuestro mediador y cabeza. La liturgia sin duda adora a Jesucristo como Dios, pero el aspecto con que más se complace en presentárnoslo es como hombre Dios, esto es, como nuestro mediador y como cabeza de quien reciben vida divina todos los miembros de su cuerpo místico. Primero, Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. En efecto, presenta a Dios nuestros homenajes y nos alcanza perdón y gracias, y este papel lo desempeña aún en el cielo. Tenemos, dice San Pablo, un pontífice sumo que penetró a los cielos. Acudamos con confianza al trono de su gracia para hallar oportunamente misericordia. Segundo, Jesucristo es también nuestra cabeza. Como los miembros reciben vida de la cabeza, así recibimos de él vida divina. Esta nos la comunica por la liturgia, la misa, sacramentos, oración, etc. La liturgia es, pues, con toda verdad, la fuente de la vida divina. Historia de la liturgia. Relaciones entre el antiguo y el nuevo culto. Hay entre ellos íntima relación, pues uno y otro han sido el culto del único verdadero Dios. El antiguo era figura del nuevo y desapareció ante éste, como la aurora en presencia del sol. La Iglesia tomó bastante de las ceremonias de la antigua ley, porque heredó de ella la revelación, base insustituible del culto. Sin embargo,
no se adoptó al culto antiguo, sino que adoptó lo mejor del culto antiguo al sacrificio, sacramentos y oración litúrgica del nuevo. En el nuevo culto no todo es obra de Jesucristo. Este instituyó el sacrificio y los sacramentos en cuanto a su esencia. Lo demás es de origen eclesiástico. Diversas liturgias. Existen en la Iglesia Católica diversas liturgias, aunque en lo esencial del sacrificio y los sacramentos están de acuerdo. En un principio, los ritos se adaptaron al genio, costumbres y necesidades de los pueblos. La Iglesia lo permitió así para facilitar su conversión. Solo siglos más tarde reglamentó la liturgia, respetando sin embargo las liturgias ya constituidas desde antiguo. Las liturgias se dividen en orientales y occidentales. Primero, las principales orientales son las de Jerusalén, Constantinopla y Antioquía. Las de Jerusalén está casi en desuso. La de Constantinopla es la usada por las cristiandades de la Europa oriental, griegos, búlgaros, rumanos. Existen otras varias, la copta, la etíope, eslava, maronita, de menor importancia. Segundo, las principales liturgias occidentales son la romana, la ambrosiana, la mozárabe, la galicana y algunas liturgias monásticas. Las liturgias ambrosiana, mozárabe y galicana están hoy día reducidas a las ciudades de Milán en Italia, Toledo en España y Lyon en Francia, respectivamente. Las monásticas son las propias de algunas órdenes religiosas muy antiguas, como la de los cartujos, carmelitas, franciscanos y dominicanos. La liturgia romana es la propia de Roma. Se distingue por su moderación y severa grandeza, y es la más importante de todas. Varios de sus ritos remontan hasta los apóstoles, otros se fueron desarrollando lentamente. En su formación trabajaron muchos de los romanos pontífices, en especial San Gregorio Magno y San Pío V. San Gregorio Magno del año 590 a 604. Apenas subido al trono pontificio, consagró su atención a la liturgia, revisó los libros litúrgicos, suprimió varias cosas, modificó otras y agregó gran número de oraciones. Procuró que las ceremonias revistieran pompa y solemnidad, haciéndolas aptas para la instrucción y edificación de los fieles, y reformó e impulsó el canto litúrgico tradicional en la Iglesia, que de él tomó el nombre de canto gregoriano. San Pío V, obedeciendo al Concilio de Trento, publicó el misal y breviario romanos, y los hizo obligatorios para todas las iglesias y órdenes religiosas cuyos libros litúrgicos no tuvieran 200 años de existencia. Roma se ha interesado mucho en uniformar la liturgia, tomando como modelo la liturgia romana. En realidad, hoy día esta liturgia es la de casi toda la Iglesia católica. La uniformidad litúrgica trae estas ventajas. Denota en forma expresiva la unidad de fe y culto, contribuye a fomentarlas. Ofrece el grandioso espectáculo de millones de hombres que en todos los puntos del globo ofrecen a Dios un mismo culto de adoración y súplica, expresando por las mismas acciones y palabras. El latín, lengua litúrgica. El latín es la lengua litúrgica de la Iglesia, empleada en los actos oficiales del culto. Conviene que ésta tenga su lengua propia, porque la unidad de lengua favorece la unidad de culto, porque le es muy ventajoso un idioma oficial, en el cual puedan entenderse todos sus hijos de las diversas partes del globo. La Iglesia eligió el latín, porque era la que se hablaba en casi todo el mundo civilizado cuando ella apareció, porque después se convirtió en lengua muerta, no sometida a modificaciones. Las lenguas populares son lenguas vivas, sometidas a cambios incesantes. Si los libros litúrgicos estuvieran escritos en ellas,
habría temor de que se presentaran modificaciones esenciales en las fórmulas litúrgicas y necesidad de estarlos sometiendo a difíciles revisiones periódicas. Por lo demás, la Iglesia desea y aplaude que los libros litúrgicos sean traducidos a las lenguas modernas y debidamente comentados, porque ello favorece grandemente el estudio y amor a la liturgia. Libros litúrgicos son el misal, que contiene las ceremonias de la misa; el ritual, que contiene las ceremonias de los sacramentos, sacramentales y las bendiciones y funciones de la Iglesia; el breviario, que encierra el oficio divino; el pontifical y el ceremonial de los obispos, que reglamenta las funciones más solemnes propias de los obispos; el martiriologio, en donde se hallan los nombres de todos los mártires y demás santos venerados por la Iglesia. Llámanse rúbricas las diversas reglas y prescripciones que se encuentran en estos libros litúrgicos. Generalmente están escritas en letra roja, rúbrica en latín, de donde les viene su nombre. Importancia de la liturgia. La liturgia tiene tan grande importancia que su santidad Pío X la apellidó fuente primera e indispensable del espíritu cristiano. Ella, en efecto, nos proporciona el modo de honrar a Dios dignamente, es viva enseñanza para nuestra fe, ayuda eficaz en la práctica del bien y fuente de perfección cristiana. La liturgia, culto de Dios. La liturgia rinde a Dios un culto digno de él, porque lo honra no de cualquier modo, sino con las mismas palabras y actos con que desea ser honrado. En consecuencia, fomenta la virtud de religión. Por ejemplo, el credo y el confitio, recitados en su forma ordinaria, son actos privados de fe y de penitencia. Recitados en la misma en la forma señalada por la liturgia, son actos eminentes de religión. Es cierto que en nuestras casas podemos orar privadamente, pero jamás con tanto fruto como cuando lo hacemos con los demás fieles y encabezados por los sacerdotes; jamás tan eficazmente como en el templo, consagrado expresamente para que sean oídos los que invoquen en él el nombre del Señor. Así se expresa San Juan Crisóstomo. La liturgia y la fe. Los ritos sagrados, dice Sixto V, encierran una gran enseñanza para el pueblo y una verdadera profesión de fe. Primero, la liturgia es una viva enseñanza para nuestra fe porque nos pone de manifiesto en forma popular y sencilla las principales verdades del dogma católico. Todo acto de culto tiene su fundamento en un dogma y pone de manifiesto alguna verdad de la religión. Así la Señora de la Cruz, que tantas veces emplea la liturgia, nos recuerda el dogma de la Trinidad, la misa, los dogmas de la redención y Eucaristía. El año litúrgico gira alrededor de los dos grandes misterios de Cristo, su nacimiento y su resurrección. Los sacramentos nos vienen recordando los dogmas de la justificación y de la gracia. El pueblo, esto es, la gran mayoría de los fieles, poco entiende de verdades abstractas. El modo más fácil y eficaz de enseñanza en el que emplea la liturgia, la enseñanza por los ojos, es la explicación más antigua del método intuitivo tan elogiado hoy. Segundo, la liturgia es una verdadera profesión de fe, pues no podemos participar en sus actos sin hacer una confesión, muchas veces explícita, de las verdades de la fe. Los sumos pontífices y doctores de la Iglesia han acudido siempre a argumentos sacados de la liturgia para defender la verdad. A su vez, los herejes han pretendido apoyar en ella sus errores. Y las sectas que se han apartado de la Iglesia han formado siempre su liturgia aparte. Todo eso nos prueba la íntima conexión entre la fe y la liturgia, y la importancia de esta como enseñanza religiosa y como profesión de nuestra fe. La liturgia y la moral. Hay relación entre la liturgia y la moral por tres motivos. Primero, porque la práctica de la moral es siempre una consecuencia del dogma, que la liturgia nos vive enseñando. Así la fe en Dios, en Cristo y en la Iglesia, en el premio y castigo futuros, es lo que nos decide la práctica de los mandamientos. Segundo, porque con los sacramentos, la oración y el ejemplo de Cristo y de los santos nos fortalece en la práctica del bien. Tercero, porque educa y aviva en nosotros el sentimiento religioso. La liturgia y el sentimiento religioso. La educación del sentimiento religioso es muy importante,
En la lucha entre el bien y el mal, los sentimientos y pasiones influyen más poderosamente que las ideas. Cuando le toca a la voluntad luchar sola contra las pasiones, la lucha es demasiado ardua. Pero si de parte de la voluntad se ponen los sentimientos, la lid se suaviza y el triunfo cuesta menos esfuerzo. La liturgia educa el sentimiento religioso, procurando que las artes se pongan al servicio de la religión y exciten en nosotros afectos de piedad. Todos sentimos que la majestad y recogimiento del templo favorece nuestro fervor, que una imagen veneranda aviva nuestra devoción, que la predicación excita nuestros buenos propósitos, que un sentido cántico religioso conmueve nuestro corazón, que las ceremonias religiosas despiertan nuestra piedad y elevan al cielo nuestro pensamiento. En una palabra, que el arte cristiano aviva el sentimiento religioso. La liturgia y la perfección cristiana. La liturgia fomenta la perfección cristiana, primero, en razón de su contenido, porque encierra cuanto hay de más santo y santificador, el cuerpo de Cristo, los sacramentos, la oración. Segundo, en cuanto nos pone en contacto con la palabra de Dios, pues contiene lo más selecto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Con los ejemplos de Cristo, porque el año litúrgico nos hace considerar sucesivamente toda su vida. Tercero, por los actos exteriores que prescribe, porque estos son estímulo a la piedad o manifestaciones de ella. Estímulo a la piedad, porque tienden a despertar los sentimientos interiores que les corresponden. La experiencia nos enseña que por una natural asociación de ideas, la actitud exterior despierta en nosotros el sentimiento correspondiente. Dos muchachos que fingen reñir fácilmente terminan riñendo de verdad. Dios, dice San Agustín, no necesita de nuestros actos exteriores, porque ve el fondo del alma, pero nosotros sí lo necesitamos para excitarnos a mayor humildad y fervor, y cuando son piadosamente ejecutados, no pueden menos de producir un aumento de devoción. Los actos externos son también manifestación de piedad, porque cuando los sentimientos rebosan en el alma, ésta acude a medios exteriores para manifestarlos. Por último, traen la ventaja de ser un estímulo poderoso para los demás y un medio de mutua edificación. El espíritu litúrgico. El espíritu litúrgico consiste en estudiar con interés la liturgia y en tenerle el mayor aprecio y amor. Debemos estudiar con interés la liturgia porque sólo así podremos comprender los tesoros de enseñanza y santificación que encierra y empaparnos en su espíritu. La liturgia, bien conocida y amada, engendra esa piedad ilustrada y sólida propia de la Iglesia y lleva a hacernos pensar y sentir cómo está. Cuán distinta esta piedad litúrgica de la hueca palabrería y del sentimentalismo exagerado y dulzarrón de ciertos libros de piedad, que sirven más bien para dar una idea falsa de la devoción y hacerla ridícula y fastidiosa. Las principales manifestaciones del espíritu litúrgico son asistir frecuentemente a los actos piadosos, procurando darse cuenta de su sentido, preferir las oraciones litúrgicas a las particulares, participar activamente en la liturgia. Cuando se trata de la misa, el misal debe ser nuestro libro de piedad predilecto. Alejarse del misal es alejarse del espíritu litúrgico. Nunca nos uniremos mejor al sacerdote que celebra que cuando rezamos las mismas oraciones que él reza. Las oraciones litúrgicas al principio pueden parecer un poco secas, pero cuando uno desentraña su sentido y gusto exquisito, después no las puede reemplazar por otras. Entre las varias adaptaciones del misal al castellano, recomendamos el misal diario de don Gastón Lefebvre. Mediante algunas explicaciones, se aprende con facilidad a manejarlo. Participación activa de los fieles. Consiste en que no asisten a los oficios litúrgicos como meros espectadores, sino procurando tomar parte en ellos. Los fieles pueden tomar parte, uniendo la mente y el corazón con los del sacerdote, y con los del gran sacerdote invisible, Cristo, siguiendo en libros adecuados las preces litúrgicas, ayudando si es posible
en el canto, oraciones y ceremonias. La Iglesia desea sobremanera que los fieles vuelvan a tomar parte activa en el canto litúrgico, como pasaba en los primeros siglos. Si se trata de la misa, podemos cooperar ayudándola o respondiendo al sacerdote. Si nos es dado, recibiendo la Sagrada Comunión, el mejor modo de completar en nosotros el sacrificio, suministrando las cosas necesarias para el culto, etc. Debemos participar en estos actos con fe y piedad, pues el provecho está en proporción del espíritu interior que nos anima. Hoy día se nota en todos los países católicos un intenso movimiento litúrgico. De él espera la Iglesia la renovación cristiana de la sociedad. Si el abandono del culto público trajo la disminución de la vida cristiana, su aprecio y su práctica no pueden menos de traer un fecundo florecimiento de ella. Capítulo 12. Lugar litúrgico. El templo. Los templos son edificios destinados por la Iglesia para la celebración de la misa y demás actos del culto público. Su historia. El primer templo fue el cenáculo, donde Cristo consagró por primera vez su cuerpo. Luego los cristianos se reunían en casas particulares para celebrar la fracción del pan, esto es, la Eucaristía. En Roma sirvieron de templo las catacumbas, excavaciones subterráneas, en donde se reunían los cristianos en tiempo de las persecuciones para celebrar los divinos misterios. Las catacumbas fueron a un tiempo templos y cementerios donde se enterraban los mártires de la fe. De allí nació la costumbre de celebrar el santo sacrificio sobre el cuerpo o las reliquias de un mártir. El emperador Constantino, después de su conversión, autorizó a la Iglesia por el Edicto de Milán en el año 313 para que destinara al culto ciertos edificios públicos llamados basílicas, y él mismo construyó algunos magníficos templos. Basílica quiere decir casa real. Las basílicas servían para el comercio y la justicia. La Iglesia los adoptó al culto cristiano. Tenían forma de un rectángulo 3 veces más largo que ancho, uno de cuyos lados era redondo. En este lado se colocaba el altar, hacia el otro extremo había un patio con su atrio o pórtico. Las iglesias de los primeros tiempos tomaron esta misma forma, luego sufrieron modificaciones, ya por comodidad y elegancia, ya por razones simbólicas. Así construyeron dos naves transversales que cortaban la principal en forma de cruz para que la iglesia tomara la forma del signo de la redención. División. Las iglesias en razón de su dignidad se dividen en basílicas, catedrales, parroquiales, iglesias comunes y capillas. Basílicas son las que ocupan el primer puesto a causa de su dignidad y privilegios. Hay 7 basílicas mayores, todas en Roma: San Juan de Letrán, San Pedro del Vaticano, Santa María la Mayor, San Pablo, San Lorenzo Extramuros, Santa Cruz de Jerusalén y San Sebastián. Las 5 primeras llevan el título de patriarcales y solo en ellas oficia el Papa de pontifical. Las basílicas menores son bastante más numerosas. En Colombia hay 4: las catedrales de Bogotá y Santa Marta, y los santuarios de Chiquinquirá y el Señor de los Milagros de Buga. Catedrales son las iglesias propias de los obispos. Se llaman así porque en ellas tiene el obispo su silla, cátedra, para la predicación. La catedral se llama patriarcal si es sede de un patriarca, primada si del primado de una nación, metropolitana si es de un arzobispo. Parroquiales son las iglesias en las cuales funciona la parroquia y administra el párroco los sacramentos. Otras iglesias vienen después en dignidad las iglesias colegiadas, donde funciona un cabildo o reunión de sacerdotes, las conventuales o de religiosos regulares, y las demás iglesias. Ocupan el último puesto las capillas u oratorios, que son públicos si están abiertos a todos los fieles, al menos a la hora de la misa; semipúblicos cuando, sin estar abiertos al público, sirven a una comunidad; privados cuando pertenecen a una familia o persona. Estilos diversos. Al principio,
No había regla para la construcción de las iglesias. Después se construyeron de acuerdo con ciertas reglas uniformes de arte, que dieron origen a los diversos estilos. Los principales de arquitectura religiosa son el románico y el gótico. El románico, en uso desde el siglo V hasta el XII, se caracteriza por la forma redonda o en semicircunferencia de sus arcos y bóvedas. El gótico, usado a partir del siglo XII, se caracteriza por las bóvedas en ojiva o en forma de dos circunferencias que se cortan. El estilo gótico, que alza sus esbeltas torres a una gran altura, simboliza la oración que se eleva hasta el cielo. Es el estilo cristiano por excelencia. Son dignos también de mención el estilo bizantino, que se distingue en especial por la forma de sus cúpulas, y el del Renacimiento, que se inspira en el estilo clásico de los griegos y romanos. Partes del templo. Las principales son la nave central, las laterales y en muchas iglesias las transversales, que cortan la principal en forma de cruz. El presbiterio, en donde se reúne el clero y se encuentra el altar. El coro o lugar de los cantores. Se pueden considerar como lugares anejos a la iglesia el bautisterio, lugar donde está la pila bautismal, la sacristía, donde se revisten los ministros, las torres, donde se colocan las campanas, y la cripta o iglesia subterránea, reservada a los sepulcros. Consagración y bendición. Las iglesias deben ser consagradas o bendecidas. Más al respecto en el numeral 903. En la consagración de las iglesias se emplean ritos extraordinarios. El obispo traza en el suelo el alfabeto griego y el latino para denotar la unión de las dos iglesias. Asperja los muros y columnas del edificio con agua gregoriana. Al respecto, numeral 975. Unge con óleo la piedra de altar, los muros y columnas del edificio. La Iglesia consagra o bendice los templos para dedicarlos de lleno al culto divino e inspirar el mayor respeto por ellos. El templo fue llamado por el mismo Cristo casa de oración y merece toda nuestra reverencia. Causa indignación y vergüenza al ver gran número de personas que se comportan en el templo de una manera indigna, sin respetar la santidad del lugar ni la presencia en él de su Dios y Señor. Una iglesia es violada cuando se cometen en ella ciertos crímenes que señala el derecho canónico, por ejemplo, el homicidio, o cuando ha sido destinada a usos impíos o sórdidos. Es execrada cuando se destruye totalmente o cae la mayor parte de sus paredes. Cuando la iglesia ha sido violada debe ser reconciliada y cuando ha sido execrada debe ser consagrada o bendecida de nuevo. Patrono y titular. Se entiende por patrono el santo a quien se ha escogido por abogado y defensor de toda una parroquia, y por titular al santo o misterio en cuyo honor se dedica una iglesia. Puede escogerse para titular de una iglesia el mismo patrono del lugar. Este debe ser siempre un santo. El titular puede ser también un misterio, por ejemplo, la coronación de espinas, la asunción de Nuestra Señora, etc. Mobiliario del templo. Lo componen principalmente las pilas de agua bendita, el confesionario, el púlpito y el Vía Crucis. Primero, las pilas de agua bendita están a la entrada del templo. Al entrar a la casa de Dios usan los fieles el agua bendita como símbolo y medio de purificación. Segundo, el confesionario es el mueble que sirve para oír las confesiones. En los primeros siglos era una simple silla. Después se le agregó un tabique agujereado a la altura de la cabeza y un escabel para arrodillarse los fieles. En el siglo XVI tomó la forma actual. Según el derecho canónico, debe estar en un lugar visible, y la ventanilla entre el penitente y el confesor revestía una rejilla de ángel o de manera agujereada y cubierta con un velo. Tercero, el púlpito es el mueble que sirve para la predicación. Tal como lo conocemos, data del siglo XIV. Antes el obispo predicaba desde su silla y los sacerdotes desde los ambones, unas como tribunas colocadas a los dos lados del presbiterio. Cuarto, el Vía Crucis está compuesto de 14 cuadros de la Pasión de Cristo.
Lo esencial del Via Crucis es la cruz de madera que remata cada estación. A ella van unidas las indulgencias. El altar. El altar es la mesa sobre la cual se ofrece el santo sacrificio. En los primeros siglos eran mesas portátiles de madera. El Papa San Silvestre en el siglo IV prescribió que fuera de piedra. Los actuales se dividen en fijos y portátiles. El fijo es una gran losa de mármol o piedra de una sola pieza, que descansa en 4 columnas de la misma materia o en un bloque macizo, formando un todo inseparable. El portátil consiste en una pequeña losa de mármol generalmente llamada ara, que encaja en una mesa, de donde se puede separar. Altar privilegiado es el que tiene anexa una indulgencia plenaria en favor del difunto, por quien se aplica la misa. Los obispos pueden designar un altar privilegiado perpetuo en cada iglesia. Retablo. Detrás del altar fue costumbre colocar una tarima de madera para colocar los candelabros, reliquias, etc. Esa tarima se fue agrandando hasta dar origen al retablo, que ha llegado a tener grandes proporciones y a tener muchas imágenes de adorno. En lenguaje litúrgico, el altar no es el retablo, sino solo la mesa con el ara. Su consagración y simbolismo. Solo el obispo puede consagrar los altares o aras mediante unciones con santo crisma y óleo. Toda ara o altar debe tener grabadas 5 cruces, donde recibe las unciones, y hacia el centro una pequeña cavidad donde se guardan las reliquias de los mártires. El altar representa ya la mesa sobre la cual consagró Cristo en la última cena, ya el ara de la cruz con la cual se inmoló, y en sentido místico, el mismo Cristo. El altar es Cristo, dice el pontifical. Accesorios del altar. Son el sagrario, el crucifijo, los manteles y los candeleros. El sagrario es el lugar donde se guarda el Santísimo para ser adorado por los fieles y llevado a los enfermos. Historia. La reserva del Santísimo se remonta hasta los primeros siglos de la Iglesia. En cambio, el uso del sagrario es reciente, desde hace unos 3 siglos. En la antigüedad se guardaban las sagradas formas en vasos de metal en forma de torre, paloma o copa, cubiertos con un rico dosel. Los sagrarios deben ir tapizados interiormente con tela de seda blanca y cubiertos por fuera por una cortina en forma de tienda o pabellón de seda blanca o de color litúrgico del día. El crucifijo es indispensable en el altar y sin él no se puede celebrar. La Iglesia lo ha prescrito así para que no olvidemos la íntima relación que media entre el sacrificio de la misa y el de la cruz. Deben cubrir el altar 3 manteles de lino, el de encima suficientemente largo para caer por los lados hasta casi rozar el suelo. Fuera de los oficios litúrgicos se cubren con un tapete. El altar mayor debe llevar 6 candeleros. Los otros 2, para la misa cantada, deben encenderse 6 cirios, 2 para la rezada y 7 para la pontifical. Los cirios deben ser de cera pura de abeja, o al menos en su mayor parte. No puede celebrarse con cualquier clase de cirios, pues hay muchos que llevan una gran cantidad de harina. Sobre el altar y entre los candeleros suelen colocarse los relicarios con reliquias de santos. Los cementerios. Se consideran también como lugar sagrado de los cementerios. Todas las religiones han tenido respeto por los cadáveres, y en especial la católica, ya porque esos cuerpos fueron templos del Espíritu Santo, ya porque la resurrección de la carne es uno de los dogmas. Historia. Al principio los cristianos ricos permitían sepultar en sus cementerios privados a los cristianos pobres. Ya en el siglo II se hicieron necesarios los cementerios públicos. Después de que Constantino dio la paz a la Iglesia, ésta organizó cementerios cristianos de su propiedad. Durante mucho tiempo estuvieron situados cerca de la iglesia. Después, por motivos de salubridad, se situaron en lugares retirados. El derecho canónico establece las siguientes normas. Los cementerios son lugares estrictamente sagrados. La iglesia tiene derecho a poseer cementerios. Cada parroquia debe tener su cementerio propio, bendecido solemnemente por el obispo. Cuando las parroquias no pueden tener cementerio propio, debe procurarse la bendición del cementerio civil.
aunque en éste se separe una parte para los católicos, la cual será bendita. Si esto no se consigue, deben bendecirse una a una las tumbas de los católicos. Siendo los cementerios lugares sagrados, pueden ser violados o execrados, no de otra suerte que las iglesias. Son violados cuando se entierra en ellos el cadáver de un infiel o excomulgado. La Iglesia prohíbe la cremación de los cadáveres, porque aunque no vaya contra ningún dogma, va contra su uso y tradición, y porque sus enemigos han hecho de ella una profesión de materialismo y un arma para negar la resurrección de los muertos. Son privados de sepultura eclesiástica los no bautizados, los apóstatas herejes y cismáticos, los excomulgados y masones, los suicidas y los que mueren en duelo o de heridas recibidas en él, los pecadores públicos, los que ordenan que su cuerpo sea quemado. Capítulo 3. Objetos litúrgicos. Vasos sagrados. Los vasos sagrados son cuatro: el cáliz, la patena, el copón y la custodia. El cáliz es el vaso sagrado en que se verifica en la misa el cambio del vino en la sangre preciosa del Redentor. El cáliz debe ser de materia preciosa, o al menos dorado por dentro y consagrado por el obispo. Pierde su consagración si se quiebra o si se agujerea. Se expone en venta pública o se emplea en usos indecorosos. La patena es una especie de bandejita redonda un tanto cóncava destinada a recibir la hostia santa. El copón es el vaso sagrado destinado a contener las formas consagradas con que se da comunión a los fieles. Debe ser de oro o de plata, o al menos de cobre dorado. Cuando encierra el Santísimo, va cubierto con un velo, basta que sea bendecido. La custodia es el vaso sagrado en que se expone públicamente el Santísimo, ya en el templo, ya en las procesiones. Lleva una media luna llamado lúnula o viril, que sirve para sostener la sagrada hostia, y debe ser de metal fino. La custodia, por no tocar directamente al Santísimo, puede ser de metal inferior, aunque suele ser el vaso sagrado en que el arte se muestra más rico y esplendoroso. Los seglares no pueden tocar los vasos sagrados a menos que tengan permiso. Si contienen al Santísimo, no los pueden tocar sino los sacerdotes o diáconos, vestida a la estola. Utensilios de culto. Son las crismeras, vinajeras, caldereta, incenciario y cámpanas. Las crismeras son tres vasitos o ampollas de metal destinadas a conservar el santo crisma, óleo y óleo de enfermos. Las vinajeras son dos jarritas que sirven para contener el vino y el agua necesarios en el santo sacrificio. La caldereta es la vasija del agua bendita. Lleva dentro el hisopo, que sirve para rociar o asperjar a los fieles. El incensario es un bracerito provisto de cadenas para quemar el incienso. El recipiente en que éste se guarda se llama naveta. Las campanas son instrumentos de metal que sirven para llamar a los fieles a las funciones sagradas. Sirven también para ciertas señales, por ejemplo, toque de ángelos, dobles, plegaria en tiempo de penitencia, etc. El obispo las consagra con gran solemnidad en una ceremonia llamada vulgarmente bautizo de las campanas, por la semejanza con el bautizo de los niños. En efecto, se les pone nombres, se les buscan padrinos, se las exorciza, lava y unge con óleo, etc. Otros objetos. Se llama palmatoria la vela que enciende desde la consagración hasta la comunión. Credencia, la mesa en que se colocan las vinajeras, naveta, etc. Sacras, los tres cartones generalmente enmarcados que llevan escritas las oraciones del ordinario de la misa y se colocan sobre el altar. Vestiduras y ornamentos sagrados. Son de dos clases, unos de lino siempre blancos, otros de seda cuyo color varía según las festividades. Vestiduras de lino blanco
Son el ámito, el alba, el cíngulo, el sobrepelliz y el roquete, los corporales, el purificador y el manutergio. La iglesia escogió el lino para estas vestiduras porque su blancura es muy apta para simbolizar la pureza de conciencia y porque es una materia noble usada por sacerdotes y personas de dignidad en otras religiones, incluso. El ámito es un lienzo que cubre los hombros y la espalda, sujeto al cuerpo por dos cordones. En la oración que reza el sacerdote es, al vestirlo, lo compara con un yelmo que lo defiende de los enemigos. El alba es una túnica que cubre todo el cuerpo hasta los pies. Es símbolo de la inocencia y pureza de corazón. El cíngulo es un cordón con que se sujeta el alba a la cintura. Denota la virtud de castidad. El sobrepelliz es un alba recortada de mangas muy anchas que se usa el sacerdote para administrar los sacramentos, procesiones, etc. El roquete es muy parecido, pero tiene mangas angostas. Hay otros tres paños sagrados que no son vestiduras. Los corporales, lienzo sobre el cual se coloca la hostia y el vino y se realiza la Eucaristía. El purificador, pañito que sirve para enjugar el cáliz, los dedos y labios del celebrante. El manutergio, para secarse los dedos después del lavabo. La palia o hijuela, para tapar el cáliz. Ornamento de color. Son el manípulo, estola, casulla dalmática y capa. El manípulo es una franja corta que el sacerdote cuelga del brazo izquierdo. Es símbolo del trabajo que acompaña las buenas obras y de la alegría con que se recoge su fruto. Al principio fue un pañuelo para limpiar el sudor y las lágrimas, y se fue adornando hasta convertirse en vestidura sagrada. La estola es una banda larga y angosta que el sacerdote suspende del cuello, el símbolo de la inmortalidad gloriosa. Es al mismo tiempo señal de la autoridad sacerdotal. Por eso el sacerdote se la pone para predicar, administrar los sacramentos y bendecir solemnemente. La casulla es la última vestidura que usa el celebrante y lo cubre por delante y por la espalda hasta la altura de las rodillas. Denota la caridad que hace suave el yugo del Señor. Es el ornamento más rico y solo se usa para la misa. La dalmática es una vestidura que usan el diácono y el subdiácono. Se parece a la casulla pero tiene mangas. La capa pluvial es un manto de solemnidad usado en las procesiones y otras ceremonias solemnes. Llámase pluvial porque estaba provista de un capuchón que podía echarse sobre la cabeza y defender de la lluvia. Muchas de estas vestiduras tuvieron origen en los vestidos que usaban los laicos. Así el alba era la túnica de los romanos. Cuando los laicos dejaron de llevarlas, la Iglesia los conservó para los clérigos, dándoles su correspondiente simbolismo. Los obispos usan otros ornamentos, símbolos en general de su dignidad, a saber, la mitra, los guantes, las tunicelas y las sandalias. Usan también el pectoral, nuevo signo de dignidad, el báculo, señal de su autoridad de pastores, y el anillo que simboliza su unión con la Iglesia. Los arzobispos usan el palio, banda de lana blanca, con 6 cruces negras que cuelga sobre la espalda y el pecho, y es bendecido por el Papa. Los ornamentos especiales del Papa son la falda amplia, vestidura de cerda, con cola, que se pone antes de revestirse de los ornamentos pontificios, el fanón, que viste sobre la casulla, y la tiara, esta consta de 3 coronas de oro sobrepuestas que denotan su triple autoridad, doctrinal, sacramental y pastoral. Los colores litúrgicos. El blanco, símbolo de gloria, inocencia y alegría, se usa en las fiestas del Señor, de la Virgen y de los santos, no mártires. El rojo, símbolo de amor y sangre, se usa en las fiestas del Espíritu Santo, la Santa Cruz, apóstoles y mártires. El verde, símbolo de esperanza, es el color de las dominicas que siguen a las fiestas de Epifanía y Pentecostés. El morado, símbolo de penitencia, se usa en las épocas de penitencia como la Cuaresma, Adviento, vigilias y témporas. El negro, símbolo de luto y tristeza, se emplea el Viernes Santo y en los oficios de difuntos.
Úsase también el ornamento dorado que reemplaza al blanco y aún al rojo y al verde en las grandes solemnidades. Por concesión especial, algunas iglesias usan el azul en las fiestas y misas de la Inmaculada, el rosado en ciertas dominicas,